Crear dibujos nos permite tener más libertad a la hora de crear cualquier tipo de composición en Canva, ya que nos permitirá crear nuestros propios elementos. Soy Ana y en este tutorial vamos a ver cómo podemos activar esta herramienta de Canva y veremos todas sus posibilidades. Además, no tenéis de qué preocuparos, ya que no será necesario tener una tableta gráfica para poder utilizarlo, ya que también podréis utilizar vuestro ratón. Para poder utilizar las herramientas de pintura de Canva tendremos que ir al apartado de Apps y si bajamos un poquito nos encontraremos con la aplicación de Dibujar. Esta aplicación nos indica entre paréntesis que es una aplicación en estado beta, lo que significa que con el tiempo irá cambiando y mejorando diferentes funciones. Por el momento lo que tenemos serán 4 pinceles diferentes. 2 de ellos serán muy similares, el bolígrafo y el marcador, y luego por otra parte tendremos otros 2 muy diferentes que serán el bolígrafo brillante y el resaltador. Todos ellos tendrán las mismas propiedades, que serán estas que vemos en la pantalla. Podremos cambiar su tamaño, su transparencia y elegir un color diferente. Los primeros pinceles que vamos a ver es el bolígrafo y el marcador. Si lo seleccionamos, vemos que el bolígrafo por defecto tendrá un tamaño de 15 y una transparencia de 100. Además tendrá un color azul seleccionado y para poder pintar con él simplemente tendremos que mover nuestro ratón mientras hacemos clic por nuestro lienzo. Automáticamente, al crear nuestro primer dibujo nos aparecerá el borrador, que como bien indica, nos permitirá borrar todo lo que hayamos dibujado, igual que el bolígrafo y que el resto de herramientas tendrá un tamaño y una transparencia. Podremos borrar con esta herramienta con el tamaño que queramos. Además, como hemos dicho, podremos seleccionar el color que queramos y cambiar su tamaño. También podremos modificar la transparencia, es decir, hacerlo más transparente. Cuanto menos sea este valor, más transparente será nuestro pincel. Y si hacemos varias pasadas, vemos como las transparencias se van superponiendo unas a otras para hacer elementos más opacos. Si subimos la transparencia al 100%, por mucho que pintemos encima de algo que ya hayamos pintado, no pintaremos con un color más fuerte. Si ahora seleccionamos el marcador, vemos como tiene las mismas características y por defecto tendrá un tamaño 50. Si pintamos con él, vemos como obtenemos el mismo resultado que cuando hemos pintado con un tamaño grande de bolígrafo. Además, si cambiamos el color del marcador, por ejemplo, y lo cambiamos a un color verde, si volvemos al bolígrafo, vemos cómo nos mantiene el color verde que habíamos seleccionado en el marcador. La función de tener un bolígrafo y un marcador es que ambos pinceles se complementen, de tal forma que cuando queramos pintar elementos con un tamaño pequeño, utilizaremos el bolígrafo, mientras que cuando queramos cambiar el grosor de nuestra herramienta a un grosor mucho más grande, utilizaremos el marcador. Sin embargo, podremos utilizar el marcador como un bolígrafo, bajándole el tamaño, o el bolígrafo como un marcador. Pero siempre que volvamos a seleccionarlo, se nos pondrá el tamaño por defecto, es decir, en el marcador tendremos un tamaño 50 y en el bolígrafo tendremos un tamaño 15. Por otra parte, tendremos el bolígrafo brillante. Este tipo de pincel lo que hará será pintar con un efecto de neón, de tal forma que al utilizarlo iremos creando un trazado con una especie de halo de luz a su alrededor. Cada vez que soltemos el clic de nuestro ratón, crearemos un trazado diferente en una capa por encima, de tal forma que si ahora pintamos encima del trazado que habíamos realizado antes, este nuevo trazado estará por encima del anterior que habíamos realizado, con lo que podremos crear diferentes capas en nuestros dibujos. Al igual que el bolígrafo y el marcador, podremos cambiar su tamaño, hacerlo más grande o más pequeño, y también podremos cambiar su transparencia. Sin embargo, en este caso, en el bolígrafo brillante, al bajar la transparencia obtenemos un resultado que deja de parecerse al efecto neón y simplemente será un bolígrafo con poco transparencia. Por lo que yo recomiendo utilizarlo al 100% para obtener un mejor resultado. Al igual que los otros pinceles, podremos utilizar cualquier color con nuestro bolígrafo brillante y podremos utilizar la herramienta de borrador para borrar todos los trazados que no queramos. Sin embargo, en este caso, al borrar nuestros trazados con el borrador, se notará bastante el corte que hemos hecho, ya que al tener un difuminado alrededor del trazado, el borrador creará un corte sólido en nuestros dibujos. Por último, tendremos el resaltador, que funcionará como una especie de subrayador. Por defecto tendrá un tamaño 70 y una transparencia del 50% para que funcione como un subrayador. Además, la característica principal de este pincel es que tendrá una forma cuadrada, de tal forma que podremos crear nuestros dibujos con esta herramienta. Y al tener transparencia, si volvemos a pintar
sobre un trazado que ya habíamos realizado, iremos superponiendo las transparencias de nuestros trazados hasta obtener un color sólido. Igual que con el resto de herramientas, podremos cambiar su tamaño y su transparencia, podremos hacerlo incluso más transparente y cambiarle el color. Una vez hayamos terminado nuestros dibujos, podremos pulsar en Listo, de tal forma que nos creará un elemento con todos los trazados que hemos realizado. Al igual que todos los elementos, podremos escalarlo, moverlo y rotarlo para ubicarlo en la posición que queramos. Además, como todos los elementos, podremos pulsar en Editar imagen para añadirle diferentes filtros y efectos. A la hora de crear nuestros dibujos será importante tener en cuenta qué trazados queremos que conformen nuestro elemento, ya que en este caso hemos dibujado todo en un único elemento, ya que hemos pulsado en Listo después de realizar todos los trazados. Sin embargo, si quisiéramos crear un elemento independiente, por ejemplo, en cada color, tendríamos que pulsar en Listo para que nos lo detecte como un elemento y volver a pintar con otro color para crear otro elemento similar. Además, en todos nuestros pinceles podemos seleccionar el color que queramos de los que nos da por defecto. Sin embargo, también tendremos la posibilidad, si pulsamos en el más, de añadir un nuevo color. Podremos seleccionar los colores que tenemos en el documento o alguno de los colores de nuestra paleta de colores, además de los colores predeterminados que ya hemos visto. Sin embargo, también podremos pulsar en el más, de tal forma que podremos personalizar totalmente el color que tomamos. Pero además también tendremos el cuentagotas, que nos permitirá coger un color de nuestro documento, por ejemplo de una imagen, para utilizarlo con nuestros pinceles. De tal forma que utilizando el cuentagotas podremos ir tomando diferentes colores y utilizarlo en nuestros dibujos. Y como siempre, una vez terminemos de crear nuestro dibujo, pulsaremos en Listo. Por último, vamos a ver unos ejemplos donde podremos utilizar nuestros pinceles. En este caso vamos a utilizar los dos primeros pinceles, el bolígrafo y el marcador. Con ellos podremos crear todo tipo de figuras con las formas que queramos. Por ejemplo, podríamos crear una especie de círculo que podremos rellenar utilizando un pincel mucho más grande, y una vez lo hayamos terminado podremos pulsar en Listo para poder girarlo y colocarlo en la posición que queramos. Y podremos así crear nuestras figuras personalizadas. Además, como hemos dicho, nuestros dibujos serán elementos de nuestra composición, por lo que podremos colocarlos y reubicarlos en posición y enviarlos hacia atrás para que formen parte de nuestro fondo. Será recomendable dibujar nuestras figuras en el centro de la composición y luego moverlas en vez de crear el dibujo directamente en la posición que queramos, ya que si ahora pulsamos en Listo, lo que obtendremos será un dibujo cortado que si queremos mover y colocar en otra posición, tendremos esa línea que se nos ha cortado y no podremos reubicarlo, por ejemplo, en el centro de la composición. En este otro caso vamos a utilizar el bolígrafo brillante para crear unos dibujos con estilo de neón que le darán un toque más festivo a este cartel. En este caso vamos a dibujar unos rayos en color amarillo con el bolígrafo brillante. Como hemos dicho, para pintar podemos utilizar nuestro ratón, o si tenemos una tableta gráfica será mucho más fácil pintar que con el ratón. Sin embargo, para aquellos que pintéis con el ratón, os recomiendo aumentar el zoom del documento, ya que será más fácil dibujar creando trazados grandes que creando trazados pequeños viéndolo desde más lejos. Por lo que en este caso vamos a hacer un zoom del 101%, por ejemplo, y vamos a dibujar nuestro rayo. Además, podremos utilizar combinaciones de trazados más grandes y más pequeños para crear efectos diferentes. Una vez lo tengamos, pulsaremos en Listo para crear nuestro elemento. Ahora podemos volver a ajustar nuestro documento para verlo un poquito más lejos y ahora sí podremos ajustar nuestro rayo a la composición. Además, podremos crear un duplicado y girarlo en horizontal para mejorar la composición. Por último, podremos utilizar el pincel resaltador, como su nombre indica, para resaltar elementos, de tal forma que podremos seleccionar un color que vaya bien con nuestra composición y crear un trazado que será lo que resaltemos en este cartel. Una vez lo tengamos, podremos pulsar en Listo y ya tendremos nuestro elemento. Igual que hemos hecho antes, lo que haremos será cambiar su posición y enviarlo hacia atrás para que no nos oculte nuestra palabra. También podremos girarlo para darle más dinamismo a la composición y podremos crear un trazado similar en la parte inferior,
utilizando el pincel resaltador y en este caso vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Una vez lo tengamos, pulsamos en listo e igual que antes vamos a enviarlo hacia atrás y a colocarlo en la posición que queramos. Espero que la explicación haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.